Hola a todos, es un placer estar con ustedes en este tiempo. Quiero compartir el sermón Noé y el diluvio que está basado en el bosquejo que se hizo del estudio sintético del libro de Génesis. Pero antes, quisiera que me acompañen en esta oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos guíe en este momento. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Dios. Yo te pido que tú obres, Señor, en nuestras vidas, trayendo luz y dirección, que a través de este sermón podamos aprender, Señor, y ser direccionados, Señor, a través de ti. Yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús y te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartir Noé y el diluvio. Todos sabemos que el libro de Génesis nos cuenta la historia del hombre desde su creación, la era antidiluviana y postdiluviana. Pero me quiero concentrar en el capítulo 6 de Génesis y dice de esta manera: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es el marco de referencia que nos da Génesis capítulo 6. Es un momento donde la Biblia describe que la tierra está llena de violencia, que la tierra está pervertida, que el corazón y el designio del corazón del hombre está totalmente inclinado hacia el mal. Es una época donde totalmente podemos ver que el hombre ha caído en lo más perverso que se pueda ver. Es una humanidad perversa la que tenemos, es una humanidad que no busca el bien, es una humanidad alejada totalmente de Dios. Por lo tanto, también es una humanidad en decadencia. Génesis capítulo 6 nos muestra cómo el hombre alejado de Dios en su máxima expresión llegó a tal punto que Dios le pesó haber creado al hombre. Es una humanidad totalmente corrompida, decadente, perversa. Pero justo si hacemos una pequeña mirada a capítulos anteriores, como el capítulo 4, podemos ver que había un hombre llamado Enos. Dice el Génesis 4:26. Y a Seb también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 6 tenemos una humanidad decadente, pero vemos que capítulos anteriores, el hombre de alguna manera no había llegado a tal punto de corrupción, porque cuando llegó este hombre Enos y nació, la humanidad comenzó a invocar el nombre de Dios. Luego en el capítulo 5 nos encontramos con Enoc y dice 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. En el capítulo 4 tenemos a un hombre, Enos, que su nacimiento produjo que la humanidad otra vez mirara hacia Dios. En el capítulo 5 vemos que Enos caminó con Dios. Pero ahora en Génesis capítulo 6 dice el versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este versículo claramente indica de que el propósito original por el cual fue creado el ser humano y aún toda carne se había alejado de su verdadero propósito, había corrompido su camino. Era tal grado de corrupción que el temor de Dios había cesado en la tierra. Es, es como si el hombre se hubiese olvidado total y absolutamente de su creador.
Es como si el hombre hubiese estado totalmente aislado de Dios. Cesó el temor de Dios en la tierra. Y cuando cesa el temor de Dios en la tierra, entonces encontramos lo que nos dice Génesis capítulo 6. La tierra estaba corrompida a tal grado que a Dios le pesó. Era un momento caótico, perverso, decadente. Lo peor, la peor expresión de la decadencia de la humanidad se vivió en este tiempo. Pero la Biblia también dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es una persona que nos muestra que en medio de una civilización perversa, que en medio de una humanidad decadente, en medio de una humanidad que no tiene temor de Dios, había un hombre que se mantenía fiel al Señor. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y veamos un poco lo que, lo que representó Noé para esa generación. También dice la Biblia que Noé era perfecto en sus generaciones. Entonces Noé halló gracia. Noé vivía en otra realidad distinta, mientras que la gran mayoría o el resto de la humanidad, el resto del mundo, su corazón, sus designios, sus pensamientos, sus deseos estaban inclinados hacia el mal. Mientras tanto, Noé vivía en otra realidad. Noé seguramente vivía agradando a Dios, seguramente Noé tenía el temor de Dios en su corazón, porque él a partir de su vida, de su comportamiento, es que halló gracia. Noé vivía en una realidad distinta a la que el mundo se estaba enfrentando. Y Noé también era un hombre temeroso y obediente, y eso lo vemos en la construcción del arca misma, cómo Noé obedece a Dios. Cuando Dios le pide que haga el arca, Noé es temeroso y obediente. ¿Qué ejemplo el de Noé tenemos para estos tiempos? ¿Qué ejemplo el que nos da la vida de Noé para nosotros los ministros en este tiempo? Un hombre que se mantuvo fiel a Dios, un hombre que halló gracia de Dios, un hombre que vivía en otra realidad y un hombre que era temeroso y obediente. La vida de Noé nos confronta en nuestra realidad, en nuestra actualidad, porque hoy quizás tenemos a un mundo igual de perverso, igual de decadente, igual de alejado de Dios. Pero la gracia de Dios está sobre aquellos que le temen y que son obedientes a su presencia. Noé tenía fe. Noé halló gracia delante de Dios porque Noé era un hombre de fe. Noé era un hombre de obediencia, que Dios le hablaba y él sabía escuchar y sabía obedecer la voz de Dios. Pero Noé también tenía algo muy particular. Noé tenía determinación para hacer que el plan de Dios se cumpliera. Son tres características en la vida de Noé que hoy quizás nosotros podemos aprender y poner en práctica en nuestra vida espiritual. La gracia de Dios está reservada para aquellos que atienden su voz y son temerosos de Él. La gracia de Dios, así como estuvo con Noé, hoy está presente en nuestra vida y está presente en la vida de cada hombre y cada mujer que atienden la voz de Dios y que son temerosos en su corazón de Él. El fin del diluvio trajo un pacto. Todos conocemos que el diluvio, Dios envió el diluvio como un juicio, pero ese diluvio también trajo un pacto, una promesa. Y aquí vamos a ver cómo Dios en Génesis 8:15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos muestra que la misma promesa o la misma palabra que Dios le dio a Adán de fructificar y multiplicarse, fue la misma palabra que le dio a Noé y a sus hijos cuando cesó el diluvio.
fructifiquen y multipliquen la tierra. La bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios había estado sobre la vida de Noé en una manera tan espectacular, tan magnífica como lo estuvo con el primer hombre, con Adán y con Eva. Ahora bien, el diluvio fue un juicio divino, pero también fue un acto de misericordia. El diluvio trajo juicio sobre la humanidad y trajo un juicio sobre aquellas vidas perversas, corruptas, trajo juicio sobre la creación, trajo un juicio divino porque cada uno fue pagado a causa de su pecado, pero también fue un acto de misericordia porque Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. El pacto que Dios hizo con Noé también lo hizo con la humanidad. Veamos Génesis capítulo 9. En versículo 9 dice: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Qué impresionante, qué bondadoso, qué misericordioso Dios. Dios establece un pacto con Noé que luego fue trasladado a toda la humanidad. Dijo Dios: ya no más habrá diluvio, ya no más trataré de exterminar la raza humana, ya no más voy a enviar un juicio como este. Y es tan misericordioso porque quizás hoy la maldad que vivimos, la decadencia, la perversidad humana, quizás puede ser comparable como los tiempos de Noé. Que hoy no veamos un diluvio, que no tengamos un diluvio, no significa que el mundo no está en perversidad o en decadencia. Lo que significa es que Dios establece su misericordia sobre la tierra cada mañana. Y eso es maravilloso. Eso es experimentar el amor de Dios todos los días, de una plenitud, de su plenitud. Tenemos al Dios más compasivo y misericordioso en este pasaje. La maldad del hombre iba a volver a nacer, a crearse, iba a volver a estar presente en la vida de la humanidad. Pero Dios, a través de ese pacto, nos muestra su lado más compasivo, su lado más amoroso y su lado más misericordioso. A Jesús en una ocasión se le preguntó qué señales vendrían antes del fin. Y él dijo: como en los días de Noé. Es imposible quizás pensar en Génesis capítulo 6 y no llevarlos a nuestros días y a nuestro tiempo. ¿Cómo está nuestro mundo hoy? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el ser humano? Perverso, decadente, muerte, miseria. Han abandonado el propósito original con que Dios creó al ser humano. Hoy el hombre se ha alejado totalmente de Dios, de tal manera que el temor de Dios ha cesado. Hoy las cosas que se hacen en el mundo secular, hablan de que ha cesado el temor de Dios. El hombre explora su sexualidad como si no hubiera un Dios creador que creó al hombre y a la mujer. Violencia, muerte, genocidios, hambruna. Todo nos habla de un mundo totalmente corrupto. Y Jesús dijo: como en los días de Noé. Pero así como en los días de Noé hubo maldad, también hay gracia y misericordia. Así como hubo una gracia especial para guardar la vida de Noé, que era un varón justo delante de Dios, hoy la gracia de Dios está presente en la vida de cada hombre y de cada mujer que teme a Dios en su corazón. Eso es maravilloso. Hoy no vemos diluvio y vemos un arco iris cuando llueve como señal del pacto de la bondad de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que esa gran arca, ese gran barco que sirvió para salvar a Noé, a su familia y a los animales,
Hoy ese barco es la iglesia. Es como la iglesia. La iglesia hoy está predicando a tiempo y fuera de tiempo. Dios tiene las puertas del arca para que todos puedan llegar y ser salvos a través de Jesucristo. ¿Sabes? Que la Biblia dice de que Dios dijo, no exterminaré más la tierra, no exterminaré más la raza humana. Y eso lo encontramos en Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Es la expresión más amorosa de Dios. Por eso yo quiero terminar este sermón recordando de que así como hubo un juicio, también fue un acto de misericordia y de amor. Y que hoy, como en los días de Noé, quizás somos merecedores de que haya otro juicio de Dios, pero que Dios, en su infinito amor y misericordia, prometió no enviar más un diluvio para acabar con la raza humana. Más bien Él tiene las puertas del arca abiertas, preparadas para que todo hombre que escuche la palabra de Dios, que escuche las buenas nuevas de salvación, que escuche el evangelio de Jesucristo, venga a Él y sea salvo por Él. Bueno, mis hermanos, gracias por este tiempo. Solamente me queda pedir al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos ser los Noé de este tiempo, que podamos hallar gracia en los ojos de Dios, que cuando Dios mira hacia la tierra y esté buscando un justo, puede encontrar en su pueblo, en su iglesia, hombres justos y mujeres justas por las cuales Él se puede alegrar. Dios les bendiga y Dios les guarde.